Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco, porque ha surgido una noticia que ha revolucionado a todos los fans. Y es que prepárense. Demet Özdemir ha sorprendido a Can Yaman y él, en un giro inesperado de los acontecimientos, ha confesado estar listo para volver. Sí han leído bien. Si ustedes son fanáticos de estas dos estrellas, de sus proyectos pasados, de la química que desprenden en pantalla, o simplemente les encanta el drama y las historias que se tejen fuera de los sets de grabación, este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar las implicaciones y, por supuesto, a ponernos un poquito en modo detective para entender qué está pasando realmente entre ellos. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse aquí abajito y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Porque hoy se viene bueno. Imaginen la escena, el mundo del entretenimiento turco está en constante ebullición, y siempre hay miradas puestas en sus figuras más prominentes. Demet Özdemir y Can Yaman son, sin duda, dos de los nombres que más resuenan a nivel internacional, gracias a su talento y, como no, a la química arrolladora que demostraron en producciones como Erkencikus. Esa serie, para quienes no la recuerdan, los catapultó a la fama mundial, y sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja de ensueño para millones de espectadores. La forma en que interactuaban, las miradas, los diálogos, todo parecía tan real, tan palpable, que era imposible no enamorarse de su historia. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió un poco borrosa para muchos fans, que soñaban con verlos juntos también fuera de las pantallas. ¿Y ahora, qué ha pasado para que surja esta explosiva noticia? La cosa es que de repente y cuando muchos ya pensaban que habían pasado página, Demet Özdemir ha dado un paso que ha movido el avispero. Se ha rumoreado y ahora parece confirmarse con declaraciones, que ella ha hecho un movimiento, una invitación, o quizás simplemente una muestra de disposición que ha tomado por sorpresa a Can Yaman. El detalle clave aquí es el sorprender. No se trata de un encuentro casual o de un rumor a medias, sino de algo que parece haber activado una respuesta contundente por parte de Can. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de este revuelo. Han empezado a circular supuestas declaraciones, mensajes filtrados, o incluso análisis de sus interacciones en eventos recientes. Lo cierto es que algo ha cambiado en la dinámica entre ellos, y las palabras de Can Yaman son la prueba más contundente. Él, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida personal, ha sido tajante al confesar: estoy listo para volver. ¿Volver a qué? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Volver a trabajar juntos? ¿Volver a la conexión que tenían? ¿Volver a explorar esa chispa que tanto nos cautivó? Analicemos un poco el contexto. Después del éxito de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos profesionales distintos. Can Yaman se ha enfocado en proyectos en Italia, ganándose un público fiel y participando en producciones de gran calibre. Ha estado en series como Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conquistar nuevos mercados. Por su parte, Demet Özdemir también ha tenido una carrera ascendente con papeles importantes en series turcas y explorando proyectos internacionales, como su participación en The Land of Women junto a Eva Longoria, que está generando mucha expectativa. Sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y de sus compromisos individuales, la sombra de Erkencikus y de su inolvidable pareja, Sanem y Can, siempre ha estado presente. Los fans constantemente preguntan en sus redes sociales, en entrevistas, sobre la posibilidad de un reencuentro profesional. Es como si una parte de ellos nunca hubiera dejado de esperar ese momento. Y parece que, de alguna manera, Demet ha reavivado esa esperanza. ¿Cómo ha sido esa sorpresa? Las teorías son muchas. Podría ser una llamada, un mensaje directo, una sugerencia durante un encuentro casual en un evento, o incluso algo más sutil que solo los verdaderos detectives de la farándula logran captar. Lo importante es que ha sido lo suficientemente significativo como para provocar una reacción tan pública y directa de Can Yaman. Su confesión de estar listo para volver no es algo que se diga a la ligera. Implica una apertura, una disposición, y sobre todo, un reconocimiento de que algo ha sido propuesto o insinuado. Pensemos en las implicaciones.
Si Can Yaman está listo para volver, significa que ve un potencial en esta propuesta. Podría ser un guión que le ha llegado, una idea que le ha sido presentada, o simplemente la idea de reencontrarse con Demet en un contexto profesional. La clave es que él no solo está abierto a la idea, sino que se declara listo. Esto sugiere un nivel de entusiasmo y preparación. No es un quizás, es un sí, estoy preparado para ello. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué tipo de vuelta podría ser? Lo más obvio y lo que todos desearíamos, es una nueva serie o película juntos. Imaginen el impacto que tendría una secuela de Erkencicus, o quizás un proyecto completamente nuevo con ellos como protagonistas. La demanda está ahí, los fans están esperando, y si ambos están dispuestos, las productoras seguramente estarían encantadas de capitalizar esa química probada. Sería un evento mediático a nivel global, sin duda. Pero también hay otras posibilidades. Quizás la vuelta no sea necesariamente a una ficción. Podría tratarse de un proyecto conjunto de otro tipo, como una campaña publicitaria, un evento benéfico, o incluso una colaboración en redes sociales. Aunque sinceramente para la magnitud de la noticia, una nueva producción juntos sería lo más esperado y emocionante. La forma en que Can Yaman ha expresado su disposición es clave. Ha sido descrito como un hombre directo y pasional, y su declaración de estar listo resuena con esa personalidad. No ha dudado, no ha puesto condiciones complejas. Ha sido un mensaje claro y contundente. Esto nos indica que la oferta o la insinuación de Demet Özdemir ha sido recibida de muy buen agrado. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el público? Como era de esperar, la noticia ha explotado en las redes sociales. Los fanáticos de Demet y Can han desatado una ola de comentarios, teorías y deseos. Los hashtags relacionados con ellos y con Erkencicus se han vuelto tendencia en varios países. Hay una mezcla de euforia, anticipación y por supuesto, un poco de ansiedad por saber los detalles. La gente está debatiendo sobre qué podría ser este nuevo proyecto, si será romántico o de otro género, y cuándo podríamos verlo. Es fascinante cómo la conexión que establecieron en pantalla sigue teniendo tanto poder sobre el público, incluso años después. Esa es la magia de las buenas interpretaciones y de la química real. Demet y Can lograron crear personajes que se sintieron como personas de verdad, con sus virtudes, sus defectos y sus anhelos. Y nosotros como espectadores nos involucramos en su historia, sufrimos con ellos y celebramos sus triunfos. Por eso, la idea de verlos juntos de nuevo es tan atractiva. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar muy rápido. Sin embargo, la declaración de Can Yaman parece ser un indicio sólido. No se trata de un simple rumor sin fundamento. Cuando una figura pública de su calibre dice algo así, es porque hay una base real para ello. La sorpresa de Demet Özdemir ha sido el detonante y la respuesta de Can ha sido la confirmación de que hay un terreno fértil para un posible regreso. Ahora, la pelota está en el tejado de las productoras y de los guionistas. Si Demet y Can están listos, solo falta que alguien presente la propuesta correcta. Y dado el éxito que tuvieron, estoy seguro de que muchas puertas se abrirían para ellos. Imaginen el revuelo mediático, las expectativas, la cobertura de prensa. Sería un evento que paralizaría a la industria. Por mi parte, como seguidor de sus carreras y fan de su trabajo, no puedo evitar sentir una emoción indescriptible. La idea de verlos unir fuerzas de nuevo, de presenciar esa química que tanto nos cautivó, es algo que muchos hemos esperado. Y saber que Can Yaman está listo para dar ese paso es una señal muy prometedora. En resumen, la noticia es clara: Demet Özdemir ha dado un paso adelante, ha sorprendido a Can Yaman con una propuesta o una insinuación, y él, de forma pública y contundente, ha confesado estar listo para volver. ¿Volver a trabajar juntos? Es lo más probable. ¿En qué proyecto? Aún es un misterio, pero la expectativa está por las nubes. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a todo el mundo a hablar y a soñar con un posible reencuentro profesional de esta carismática pareja. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar todas las posibilidades que se abren a partir de ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado el contenido, por favor, no duden en dejar un me gusta aquí abajito, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.
Y por supuesto cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de esta noticia. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.